entendí, Valentín, que es Nazario el que no entiende. No me escucha. A ver, ahí puse para... Ahí está grabando. Ahí está grabando. Bien, ahí está grabando. Bueno, mejor entonces así que. Bien, y lo último. Bien, lo último, me dicen de nuevo entonces si no se me escucha. Lo último que quería también explicarle era lo que era con respecto a las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿Alguien se acuerda de algo de lo que preparó? ¿Que lo cuente o...? Las propiedades intensivas, ¿de qué hablan? ¿De qué dependen? Son las que dice, las propiedades intensivas son el punto de fusión, el punto de ebullición, la conductividad eléctrica. Son todas variables que dice que no las vamos a determinar nosotros, sino que ya están estipuladas y que normalmente las vamos a encontrar en los libros, ya están tabuladas. O sea, la temperatura a la que ebulle el agua, ¿a qué temperatura es? Dijimos, ¿a qué temperatura ebulle el agua? ¿Saben ustedes? ¿A 100 grados centígrados? Bien, y siempre va a ser así, por más que yo tenga 10 litros de agua o 100 litros de agua. Lo que me va a llevar, sin duda, más tiempo en que ebulla la de 100 litros que la que tenga 10, pero siempre la temperatura de ebullición es 100 grados. O al revés, para pasar a sólido, de líquido a sólido, la temperatura de fusión es 0 grados centígrados. O la densidad del agua, por ejemplo, es de 1 gramo. Entonces, son variables que ya han sido tabuladas y que nosotros no las vamos a tener que medir, sino que simplemente vamos a buscar a un libro en internet y ahí ya van a estar fijas. En tanto que las propiedades... ¿Qué me querían En preguntar? la 11, volviendo a la 11, dice, indiquen un material que tenga partículas en constante movimiento, espacios vacíos muy pequeños y grandes fuerzas de atracción. Justifiquen su elección. Yo no encontré un material. Dice, un material que tenga en constante movimiento, espacios vacíos muy pequeños. ¿Quiénes tienen espacios vacíos muy pequeños? ¿El sólido, el líquido o el gaseoso? El sólido. El sólido. Y grandes fuerzas de atracción. Todos, eso no les dije recién, pero por ejemplo, en el estado sólido dijimos que están todas juntitas. ¿Y por qué? Porque hay una gran fuerza de atracción. En el estado líquido están un poco más separados y ahí las fuerzas son más débiles, y en el estado gaseoso están mucho más dispersas y casi que la fuerza de atracción es nula. Entonces, si nos están pidiendo que encontremos un material que tenga partículas en constante movimiento, con espacios vacíos muy pequeños, grandes fuerzas de atracción, podríamos hablar de quién, por ejemplo, ¿de qué estado? Del sólido. De un sólido. De un sólido. Allá hay fuerza de atracción fuerte, espacios vacíos muy pequeños. Y, ¿saben? Un ejemplo, por ejemplo, sería el que da ahí cuando les explica de los cristales, de un sólido cristalino. El sólido cristalino dice que tiene bien ubicadas las partículas y tiene pequeños espacios y que permite el entrada de luz. Entonces, cualquier material que se encuentre en estado sólido, podríamos Sólido. dar un ejemplo. ¿Sí? Ah, sí, gracias. ¿Entendió? Bien. Bien. ¿Seguimos entonces? Bien, entonces, en lo que seguía habla de las propiedades intensivas que dijimos recién, y después tenemos las propiedades extensivas que dependen de la cantidad. Por ejemplo, no es lo mismo comprar medio litro de gaseosa que un litro de gaseosa, ¿o no? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, lo mismo. No es lo mismo. Entonces, las propiedades extensivas dependen de la cantidad. Entonces, ¿quiénes son esas propiedades? Por ejemplo, el volumen, la masa. No es lo mismo comprar 1 kilo de galletitas que medio kilo de galletitas. Entonces, todo lo que se refiere a cantidad incluye las propiedades extensivas. Esa sería la diferencia. Había una actividad que decía para pensar y resolver, habla de la densidad. Me gustaría que eso explicarlo cuando yo vuelva a clase a todos. La densidad, ¿saben cómo se define densidad?
Es un tema que no lo han visto ustedes, por eso normalmente yo lo explico. La densidad está definida como la masa sobre el volumen. Y hay que hacer un cálculo matemático. Si no lo pudieron hacer, no importa, porque lo vamos a ver adelante, más adelante, directamente a la densidad sola como tema, entonces lo vamos a desarrollar ahí. ¿Sí? Profe, Ajá. ¿puede ser que el cálculo matemático sería, hay un ejercicio el último, que dice calcule la densidad de una salsa de tomate? Para calcular la densidad tenemos que hacer masa sobre volumen. Exacto, sí, ¿lo pudiste hacer? Sí. Oh, perfecto, entonces sí, así se define. Sí, yo también lo hice. Ah, bueno, muy bien, entonces tengo chicos muy capaces, ¿sí? La densidad se define así como masa sobre volumen, y pensé que no la sabían, por eso después que la di me arrepentí. ¿Sí? ¿Se hizo entonces? Perfecto, entonces. Sí. Muy bien, Sí, yo también. muy bien. Entonces, y lo último que tenían era punto de ebullición y fusión. ¿Les coloqué hasta ahí o hasta las propiedades nada más? Les di. No me acuerdo. También nos dio punto de ebullición. ¿Sí? Bien. Entonces, punto de ebullición y punto de fusión. Dos cosas que a lo mejor no hayan escuchado antes, pero que sí han estado en contacto. El punto de ebullición es lo que decíamos recién. Nos mandan a preparar una taza de té y nos dicen, o nos mandan a hacer unos fideos, y que coloquemos los fideos cuando el agua entre en ebullición. Entonces, a esa temperatura que es la que dijimos recién, que era ¿cuánto en el agua, en el caso del agua? 100 grados centígrados. Perfecto. Entonces, cuando el agua comienza a hervir a 100 grados centígrados, eso es lo que yo voy a llamar punto de ebullición. Y dijimos recién que el punto de fusión es cuando pasa de el agua líquida, si yo la pongo en el freezer, se transforma en agua ¿qué? Un agua sólida. Sólida. Entonces, en ese punto, cuando el agua dejó de ser líquida y se transformó en sólido, es lo que se conoce como el punto de fusión. Ebullición. Fusión. Ebullición cuando Fusión. hierve y fusión es cuando se transforma en sólido. Bien, las actividades eran definir las propiedades intensivas y extensivas, en donde estaba ya el material dado. Después decían justifique cuál de las siguientes propiedades son intensivas y cuáles extensivas. Si les pregunto, por ejemplo, blanco, ¿es una propiedad intensiva o extensiva? ¿Qué me dirían? Intensiva, profe. Perfecto, perfecto, porque no depende de la cantidad, es el color. Bien, en cambio si yo les digo, como decía en el punto A, contenido 150 centímetros cúbicos, ¿qué pusieron ahí? Eso sería extensiva. Perfecto, porque habla de volumen. Tengo que tener en cuenta el volumen, muy bien. Después había para averiguar las propiedades que lo tienen que haber hecho, determinar las propiedades extensivas de una tiza, y ahí está el del tomate que también lo hice. Entonces le fue muy bien con el trabajo, por lo que veo. Profe, una pregunta. ¿La 18 hay que hacerla? ¿A cuál? La 18. No, eso es lo que ustedes me dijeron recién que la habían hecho, que era calcular la densidad de la salsa de tomate. Calcula la densidad de la salsa de tomate, que pesa 600 gramos y tiene un volumen de 250. La densidad se definía, dijimos, como masa sobre volumen. La masa es 400, perdón, y el volumen es 250. Si la hicieron, está perfecta. ¿Sí? Yo sí le hice. Bien. ¿Se entendió entonces? Yo no le hice así, ahora lo voy a hacer. Bueno, bien, perfecto. El lunes les voy a entregar, o sea, vamos a seguir estudiando la materia y vamos ya a profundizar en los estados de agregación de la materia. Les voy a mandar un trabajito así también, con la parte teórica y con las actividades para que ustedes realicen. Serían los 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. En este trabajo hablamos de la forma, en cómo están dispuestas las partículas en los 3 estados, hablamos cómo son las fuerzas de unión, hablamos del volumen, de
de la forma, pero ahora vamos a profundizar un poquito en cada uno de los estados por separado y de eso trataría el próximo material. ¿Sí? Sí. Profe, Profe, esto que hasta hicimos ahora se lo pasamos por WhatsApp o por otro Prefiero que mail. me lo pasen por WhatsApp porque lo veo más rápido. Normalmente a la noche van a ver que siempre miro todos los mensajes. Pásenmelo, así yo lo puedo ir controlando y ya, y viendo, o corrigiendo si hay que corregir algo, ¿sí? profe, ¿hasta qué hora se lo podemos mandar? Todo el día, y si no lo pueden mandar hoy, mándenmelo mañana, no hay problema. Lo importante es que estén Profe, para que ya la semana que viene puedan comenzar a hacer el otro. profe, Sí. ¿puede ser que a la densidad se la saque haciendo la regla de 3? ¿Simple? Normalmente la densidad se calcula como un cociente, o sea, como una división. Densidad se define así, densidad es igual a la masa sobre el volumen. Porque ahí tenés una sola masa y un solo volumen. Te da la masa ahí y te da el volumen también. Ujú. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces vamos o sea, en el próximo trabajo vuelvo a repetir, perdón. Los 3 estados, vamos a profundizar sobre los 3 estados y vamos a hablar un poco de los cambios de estado, o sea, qué pasa, como decíamos recién, que por ejemplo si ponemos el agua a hervir, comienza a ebullir, pasa de un estado líquido a gaseoso. O cuando teníamos el agua que decía yo, y solidifica, pasa de estado líquido a gaseoso. ¿Cómo se van a ir llamando esos cambios de un estado a otro? Es lo que va a estar el trabajo, nada más. Y bueno, veremos cuándo nos vemos, si Dios quiere. Profe, Chao. Sí. después lo va de... ¿Quiere que se los explique antes de que lo hagan o quieren que lo hagamos al final? ¿Qué prefieren? Preferirían me parece que es importante que primero lo lean, porque, y No después, se lo escucho, profe. No se le escucha. ¿no se me escucha? Yo les voy a mandar el trabajo el lunes, se lo voy a dar al profe Hugo, tengan paciencia porque a veces va subiendo de a poco. El lunes o el martes, ustedes lo hacen, y si quieren organizamos más o menos para el viernes, para ver cómo les ha ido. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, porque si lo explico sin que hayan leído el material, no me van a entender tampoco mucho. Prefiero que lo lean primero y cuando ya lo hayan leído, hagamos la puesta en común. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? después lo va a dejar grabado porque yo lo empecé a escuchar desde la mitad de Bueno, la explicación. Si estoy grabándose, Mariana. ajá, Mariana, se ha grabado. Ah, bueno. Yo le pregunto a los chicos míos cómo hago para pasárselo y se los paso, ¿quieren? O a ustedes les Sí. queda, no sé cómo decirte, no conozco mucho. ¿Sí? Sí. Bueno, listo, entonces. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao, chicos. Tomás. ¿Qué onda, el chango? ¿Qué onda? ¿Yo qué decía? Nos vemos. Hola. Ahí está.